hoy me toca representar y presentar con mucho placer a dos especialistas en el sistema de franquicias, con gran trayectoria en la consultoría y en la expansión de marcas bajo este sistema, tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica, y que son para nosotros amigos de la casa. Por un lado, voy a presentarles a Santiago Salcedo, que es licenciado en comercialización, analista de mercado con posgrado en marketing, trabajó bajo relación de dependencia en empresas familiares, pymes y multinacionales, hizo docencia en gestión y marketing estratégico, actualmente ejerce la docencia en sus equipos, en empresas y en las capacitaciones que brinda a través de la asociación y otras instituciones. Dirige la consultora de franquicias Centro Franchising, lleva 20 años asesorando a franquiciantes y franquiciados con más de 300 clientes en Argentina y en LATAM, y es consultor miembro de la AMF. Por otra parte, tenemos a Carlos Canudas, contador público, que se inició en el tema de franquicias de la mano de McDonald's, atendiendo a los franquiciados desde 1994, y crea la consultora de franquicias que lleva su apellido, fundador del portal internacional de franquicias Gastro Franchising, y también es editor de la revista Franchising. Junto a su consultora, integra la red internacional de consultores en franquicias Front Consulting International, siendo actualmente su presidente y concurrente también, junto a Santiago, de las ferias internacionales de franquicias. También ha desarrollado programas de franquicias y ha expandido marcas alrededor del mundo. Antes de darle la palabra a Santiago, recordarles que las preguntas las pueden hacer por el chat y las haremos al finalizar cada una de las exposiciones. Así que bueno, espero que disfruten de estas exposiciones. Santi, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Sole. Buenas tardes a todos. Ahí estuve chusmeando un poquito antes de empezar la charla quiénes están. Veo que hay franquiciados de muchas empresas clientes y conocidas. Así que desde ya, bueno, un gusto. Y como dice Sole, la idea es dar algunas reflexiones que tienen que ver con el proceso de profesionalización de franquiciado, pero está totalmente abierto a que la última sección de esta charla podamos interactuar a través del chat y a través de ella, así que si les parece van anotándose algunas de las preguntas que les interese profundizar. Como primer medida, les quería hacer una pregunta, no para que la contesten ya, pero para que sí se las pregunten, que tiene que ver con qué expectativas tienen de esta presentación. De hecho, en esto que estamos hablando de profesionalizarnos, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es eso, aprender a medirnos, aprender a tener métricas para todo. Por ejemplo, para saber qué espero de una charla como esta, y al finalizar saber en cuánto o no cumplió con mis expectativas. Yo de todos modos, para no ir a demasiada intriga, les cuento que me toca hablar de la profesionalización en general del franquiciado, y tengo alguna presentación que habla de un paso desde franquiciado individual de una marca, de una franquicia, hasta convertirse en el tiempo, para algunos y para los que les interese, en ya un empresario pyme, siguiendo siendo franquiciado, pero ya como un pequeño grupo operador que crece a través del sistema de franquicia. Nosotros, dentro de la charla, voy a hacer alguna parte a capela y otra con filminas. Al final les va a llegar, de parte de la asociación, la presentación con todo, con lo que cuento sin mostrarlo y con otro que les voy a compartir ahora, pero que lo tienen para profundizar después. Básicamente, los temas a tratar de hoy son el rol del franquiciado y la evolución en el tiempo que ha tenido, lo que yo llamo el plan de carrera del franquiciado, y las posibilidades de crecimiento que tiene. Vamos a entrar a ver algo de herramientas y a trabajar en lo que es qué herramientas me permiten hacer más eficiente, qué estructuras de negocio me permiten también ser eficiente cuando vaya creciendo. Y por último, pero muy relacionado con cualquier posibilidad de profesionalización y de crecimiento a través del sistema de franquicia, voy a hacer hincapié en que todo esto va a ser viable y posible en la medida de tener en claro la importancia de la relación que tengo con mi marca o con mis marcas franquiciantes. Y en eso vamos a hacer algunos ejemplos, lo más prácticos posibles, de conflictos que a veces se dan versus sinergias que uno debería apuntar.
Como primer punto, en el rol del franquiciado, nosotros arrancamos en el año 2000 aproximadamente, y en aquel momento, bueno, si bien casi siempre teníamos que hacer más bien docencia de lo que era una franquicia, no hace tanto, hace menos de 20 años, sin embargo, teníamos que explicar más que lo que era una franquicia, que hablar demasiado en profundidad. Sin embargo, en aquel momento el concepto de un franquiciado era una persona más bien timorata, que no se animaba a emprender por cuenta propia. Entonces decía, bueno, me meto en la franquicia porque me lo dan todo más hecho, pero desde afuera decía, no, yo no soy franquiciado, yo soy emprendedor. A mí me gusta mi propia empresa. Casi como que el franquiciado era el sonso y el emprendedor iba por otro lado. Ahora vamos a ver un poco esta visión cómo ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Yo le diría que hoy entendemos casi todos que un franquiciado es una persona que busca la sinergia de soportarse dentro de una red para hacer negocios. Es decir, no el gil que emprende a través de una franquicia porque no le queda otra, sino un tipo más inteligente que elige el sistema de franquicia, y ahora vamos a ver juntos si esto me implica un límite de crecimiento o por el contrario me potencia. Nosotros en las últimas décadas en Argentina hemos trabajado mucho en la profesionalización de las empresas franquiciantes, que arrancaron muy flojitas de papeles en los inicios y en el tiempo se han ido profesionalizando, mejorando sus procesos, haciendo cada vez más formales. Hay de todo hoy en el mercado, pero sí tenemos clientes a los cuales acompañamos ya hace más de 15, 18 años que notamos una evolución grande. Ahora, si me preguntan cuál es el foco, y no porque estén ustedes hoy en esta presentación, sino porque realmente así lo vemos, cuál es el foco que nosotros vemos a nivel crecimiento como algo muy importante, es el desarrollo de los franquiciados y la profesionalización de los franquiciados. Dentro de ese temario que les comenté, vamos a poder profundizar hasta cierto punto. No sé si ustedes se conocen o se vieron al inicio de la presentación, pero hay gente que están en cafetería, en empresas de viaje, en empresas de servicios estéticos, en turismo, en gastronomía, unos cuantos. ¿Sí? Hay una heterogeneidad grande, por lo cual va a ser difícil que yo le dé algún tipo de profundidad a uno solo de los rubros, que queda bien con uno y mal con otro, sino que el objetivo es hablar en términos generales de cuáles son estos pasos en los que podemos ir trabajando lo más concreto y práctico posible para ir profesionalizando nuestras pequeñas empresas. Una de las cosas que voy a compartir ahora, y se los voy a mostrar en pantalla para hacerlo un poquito más didáctico, es lo que yo llamo el plan de carrera que puede tener un franquiciado. Cuando ustedes vean mi pantalla, me avisan o me levantan un dedito. Se ve perfecto, ¿eh? ¿Ahí está compartida la pantalla? Sí. Bien. Bueno, un poco lo que podemos ver ahora es esto que denomino en el plan de carrera algunas dudas sobre la expansión que puede tener un franquiciado. Por un lado, yo estoy trabajando para otro, porque tengo una franquicia pero no es mía. ¿Para qué me meto en una franquicia si lo puedo hacer solo? Sigo siendo como un empleado en la práctica, tengo un techo, podré crecer, etc. Bueno, son dudas que ya ustedes, por lo que veo, por el tipo de empresa en la que están y posiblemente no sean tan nuevos, ya las pueden haber salvado. Pero es algo que todavía alguien que está ingresando en el sistema de franquicia se pregunta. Y nosotros acá tenemos como distintos franquiciados a los que acompañamos también como asistencia, y si agarramos uno en sus primeros pasos y le preguntamos cuál es tu organigrama, hablando de su estructura empresaria, ¿mi qué? Me dicen. Cuando les pregunto cuáles son las áreas de tu empresa, o cuando les pregunto vos qué haces, un poco esta es la respuesta que ellos dan. Hago un multitodo, soy un hombre orquesta, no tengo más áreas ni empleados que yo. ¿Por qué? Porque arranco con mi unidad empresarial, es el primer local que tengo,
seguramente en las preguntas que ustedes puedan hacer al final van a poder, y les pido aclaren si están en su primer franquicia o ya llevan un crecimiento en cantidad de locales, pero esto es lo que yo me encuentro en los primeros pasos cuando hablamos en nuestras oficinas o en la práctica con clientes. Ahora, luego de los primeros locales, ¿sí?, cuando esa persona ya crece y abre un segundo o un tercer local, empiezan a dibujarme, no demasiado profesionalmente, pero con mucha claridad, que ya está la mujer que me ayuda en algo, está una empleada que me ayuda en la parte de administración, en algún caso alguien que hace compras, y empieza a tomar forma un poco la estructura de un organigrama que va creciendo. Y si voy a un extremo, a alguna estructura empresarial más grande, ya de un grupo operador, encuentro con alguien que, por ejemplo, viene de afuera, que en Argentina tienen un director general, que tiene un asistente, que tiene un gerente de marca por franquicia que manejan, y que dentro de eso tienen también las distintas marcas, directores de desarrollo, de canales de distribución, de recursos humanos. Y si hago clic en su organigrama, en una sola de las áreas, por ejemplo en marketing, me puedo encontrar algo como esto. Si ustedes se ubican y conocen a sus empresas, es muy posible que sus empresas franquiciantes no lleguen a tener una estructura de este tamaño. Y sin embargo, esta es una empresa, grupo operador, solamente un área de una empresa que es franquiciada. Por lo cual, empezamos a tener las primeras respuestas a esas dudas que tenía, hasta cuánto puedo crecer o qué techo tengo como franquiciado. Por supuesto que esto en el tiempo llevará una evolución de la estructura, en el que hago de todo, en el que todavía soy un poquito informal, pero voy creciendo, hasta que algún día puedo tener en algún horizonte muy lejano, pero posible, el crecimiento ya a convertirme en un grupo operador. Y esto puede ser de una marca o de más marcas, ¿sí? No voy a entrar en eso, simplemente voy a hablar en la capacidad de ir profesionalizando la empresa que uno tiene. Quiere decir que en el tiempo y en cuestión de tamaños, cuando ustedes vean esto, que decimos el franquiciante y el franquiciado, nos hemos encontrado dentro de Latinoamérica esta sorpresa a veces, ¿no? Que el franquiciado llega a ser en algunos casos más grandote que el franquiciante. Y esto está bueno como para ir entendiendo que no siempre en este juego de roles el franquiciado es el súbdito y el chiquito y el que no puede crecer, y el franquiciante es el otro. Yo voy a hablar algunas cosas más técnicamente de herramientas que le puedan servir, pero en la última parte me interesa hacer mucho hincapié en esto que están viendo en pantalla, que es esa percepción de que alguno es grandote y tiene todas a su favor, o se la lleva toda, y que el otro es el pobrecito que es chiquito. Sobre todo porque le estoy hablando de ustedes, las mismas charlas las tengo, de hecho, cuando hablo con empresas franquiciantes, para que haya siempre claridad de una balanza justa en lo que doy y lo que recibo. Hoy para mí un franquiciado claramente lejos del sonso que no se animaba a hacer negocio por cuenta propia es esto, ¿no? Un emprendedor inteligente que hace de un negocio ya existente su punto de partida. ¿Para qué? Para empezar a crecer mucho a través de ese negocio. Si yo hago un raconto muy rápido y en este solo gráfico digo, aprendimos en la década de los 90 de empresas de afuera. En el 2000, cuando nosotros ya nos metemos, es conjuntamente con el desarrollo de muchas empresas locales y nacionales que adaptaban este negocio, este modelo de negocio para crecer. En la época del 2010 hasta la fecha, esta última década, hemos trabajado realmente mucho en la profesionalización de esas empresas, sus manuales, sus formatos, sus procesos, etc. Y estamos convencidos, porque ya empezamos a verlo, que en la década que viene, por supuesto que va a seguir profesionalizándose la empresa, pero creemos que va a haber un salto muy grande de los franquiciados que van creciendo y que van tomando cada vez más profesionalismo en su operación y por lo tanto más volumen, ¿no? Y para las empresas franquiciantes que al inicio tenían miedo de decir, les doy muchos locales o mucha operación a un franquiciado porque de golpe se convierte, no sé, en un poder de negociación demasiado grande y no diversifico riesgo, etcétera. Como las empresas han ido madurando, le tienen cada vez menos miedo y por el contrario, les interesa que sus franquiciados crezcan en escala y que si es un buen franquiciado, crezcan de manera conjunta. Bueno, estos algunos comentarios que se los voy a dar al final en la presentación.
uno de los primeros puntos, eficiencia en las herramientas y por dónde empezar. Yo acá uso alguna información más bien público, no voy a mostrar datos confidenciales, pero como hoy los viejos manuales de las empresas, de un bibliorato con muchas hojas, ilegible, pasa a tener una posibilidad de eficiencia, de innovación, de practicidad, de que al franquiciado les lleguen manuales por los sistemas más modernos. Creo que el COVID en esto hasta nos va a dar un empujón, fuera de todo lo malo que tenga. En algunas cosas le vamos a sacar cosas positivas y hasta las empresas que no se manejaban a través de estos medios han empezado a utilizarlos ahora. Y yo puedo llegar a tener recetas online con videitos o con cosas, o puedo tener esto mismo bajado indumentaria sobre cómo va el perchero, cada cuántos centímetros va la percha, cómo se dobla una prenda, o lo puedo tener en servicios para ver cómo atiendo a un cliente cuando entra y me pide algún tipo de asistencia estética y cómo es el paso a paso y la fidelización y cómo cuido que no se mezclen y que se sientan cómodos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada una de las actividades o los procedimientos de manuales que antes quedaban en desuso porque eran difíciles de leer, bueno, hoy las empresas, pero también los franquiciados tienen oportunidad de profesionalizarse mucho en el uso de estos elementos o estas herramientas. Ni hablar de plataformas hoy disponibles para que tanto la cadena pueda hacer un seguimiento de lo que pasa en los puntos de venta, como también para que los propios puntos de venta tengan indicadores. Y yo tener reuniones presenciales, como hasta hace poco, o por Zoom, como ahora y posiblemente en el futuro ya se adopte, mejor dicho, en muchos casos, no reemplazará la presencial, pero se puede hacer mucho más seguido, y yo estar trabajando con mi franquiciante o a veces con otros franquiciados, pero en cualquiera de los casos viendo cómo son mis ratios de venta, mis indicadores respecto a lo de otra locación, otra franquicia o de otra zona, o en general con los promedios de la red. O sea, hoy tenemos para profesionalizar nuestro negocio herramientas disponibles y ya aceitadas, porque antes eran todos promesas. Hasta hace algunos años yo venía alguien de un software y me decía, mi software puede hacer todo, ¿dónde lo tenés usando? Bueno, estamos haciendo una demo entonces no lo tenés tan aceitado. Hoy uno puede ir y decir, ¿vos en qué empresa estás? En esta que hace, no sé, pizzas, no voy a dar nombre. ¿Y qué sistema tenés? Este. ¿Y cómo tenés los manuales? Así. ¿Y cómo lo tenés colgado? Con esta plataforma. ¿Y cómo medís la venta? Con esto. Y ya puedo ver que, no sé si todas las empresas franquiciantes de ustedes que están en este foro hoy los tienen, pero que seguramente en breve lo van a tener disponible como para que sean los manuales ágiles y prácticos como veíamos recién, y estas plataformas que integran manuales, integran auditorías, integran la performance de una red con lo que pueda hacer cada uno de ustedes. En indicadores numéricos podríamos hablar un rato largo. La realidad es que en esta primer jornada de formación a franquiciados arranco yo con una parte más genérica y sigue Carlos Canudas, contador de mucha trayectoria y palabra muy autorizada en números, con lo cual yo no voy a entrar tan en detalle de esto, pero los indicadores disponibles son clave después para poder compararme en el rubro que esté, en ver cómo estoy funcionando para que el negocio funcione como me dijeron alguna vez que debería funcionar, ¿sí? Respecto a los costos de mercadería, a los costos de personal, a los gastos o a los indicadores de rentabilidad. Repito, lo dejo acá porque sé que lo va a profundizar en un rato Carlos. Bueno, por otro lado, puedo hablar de la eficiencia en la estructura que yo tenga, y en este sentido, una visión es para muchos de ustedes cuando arranco por un local. Y cuando arranco por un local, del rubro que sea, empiezo a ver mi dotación, y cuando yo les pregunto, como les decía al inicio, cuando le preguntaba a un franquiciado en sus primeros pasos, ¿cómo es tu organigrama?, ellos me pueden decir, hay un encargado, hay 2 vendedores, hay 3 fisioterapeutas, hay 2 nutricionistas, pero básicamente en todos los rubros lo que me describen es un local, ¿sí? Entonces,
lo que me van a describir es esto. Estoy yo como franquiciado, tengo al cocinero con un ayudante, tengo a una vendedora en mostrador, tengo un mozo. Hoy casi todos tienen además delivery. Entonces, pero me van a describir básicamente una operación. Ahora, en la medida que ese mismo franquiciado empieza a crecer, 2, 3, 4, 5 locales, ya no se multiplica todo por igual. Seguramente va a ser uno el franquiciado, pero voy a tener un grupo de gente que me va a hacer más eficiente esa gestión. Tendré algo de staff, de contador o alguien que me ayude de lo administrativo, tendré algún supervisor de locales, pero el franquiciado es el mismo, con lo cual la eficiencia para crecer en la medida que ponga más puntos de venta, si hago bien los deberes de estructura y de herramientas de las que estábamos viendo antes, me permite lograr convertirme de a poco ya no en el dueño de un local, sino en una pequeña, bueno, una pyme de servicios, con una estructurita chica, pero donde alguno verá la relación con los proveedores, alguien me ayudará con la administración, etc. ¿Se fijan gráficamente cómo va variando el concepto de organigrama? Voy a tratar de traer acá algunos ejemplos concretos, ¿no? Algunas empresas van y, en este caso, a otro país y quieren hacerlo de la mano a lo mejor de 1 o 2 franquiciados, no de la mano de 20 franquiciados, sino de la mano de 1 o 2. Y esto es una oportunidad importante para cualquiera de ustedes analizarse ya como desarrollador de una zona. Una zona puede ser un país, puede ser una ciudad, como Córdoba, de donde seguramente no saben que yo soy, no se me debe haber notado, pero digo, puede ser una ciudad como Córdoba, puede ser una región, o puede ser zona oeste del Gran Buenos Aires, o puede ser zona sur, ¿sí? Pero básicamente cuando me dicen, yo confío en vos porque estás haciendo bien los deberes, vos confías en la marca, bueno, en vez de buscar un montón de franquiciados para un montón de locales, busco en unos pocos franquiciados cubrir. En este caso es un ejercicio de una marca real, tachado en los isólogos porque no viene el caso, que para entrar en Santiago de Chile y en algunas ciudades del interior, empieza a planificar en conjunto con el franquiciado las zonas de desarrollo. Fíjense cómo el franquiciado pasó de simplemente qué zona me das o qué local me habilitas, a trabajar codo a codo con la empresa franquiciante para ese desarrollo. Claramente no es un franquiciado nuevo para esa empresa, o por lo menos no es un franquiciado nuevo para el sistema de franquicia, sino que esta empresa busca a alguien con experiencia que pueda desarrollar un montón de actividades en ese lugar. Si esto mismo digo, ¿cómo va a ser la operación allá? Hay actividades de estas que eficientemente va a hacer la empresa a la distancia, pero en la medida que el franquiciado va creciendo, no es que ya no necesita más de la empresa, sino que se pueden descargar en distintos hombros las actividades y el franquiciado puede ir tomando más cantidad de acciones de soporte para la empresa. Entonces acá yo estoy poniendo un franquiciado en el centro que se nutre de un montón de áreas de la empresa, que aprovecha toda la información de la empresa y también él la utiliza, y que inclusive en este caso ya tiene, en función a los manuales de la empresa, de las normas, etcétera, pero ya tiene sus propios sistemas de auditoría, de asistencia e inclusive de recapacitación. Hoy se usa mucho, ¿no? El modelo de que las franquicias, cuando tienen locales de mucha gente o cuando tienen locales de poca gente, pero más de un local, ya empieza a trabajar en que los franquiciados tengan un formador propio. Y esto no implica que la empresa no forme más, la empresa es la que está permanentemente en I+D y en marketing innovando, pero sí implica que por la eficiencia, por los costos, por los viajes, por un montón de cuestiones y tiempos, ya empiezan a trabajar en que el mismo franquiciado empieza a tener su propia esquema de formación y hasta sistemas de motivación. Y esto no quita que sean alineados a recetas que le comparta la empresa con ajustes propios, pero sí que la implementación es propia. Bueno, ahora bien, todas estas herramientas en las que, repito, es
es complicado unificar tantos rubros de ustedes para ir a los ejemplos. La franquicia, y a veces nosotros sin querer damos muchos ejemplos de alimentos, de gastronomía, de bares, de cafetería, etcétera, porque es donde más desarrollo tiene el sistema de franquicia en Argentina y en el mundo, no solo en Argentina. Pero esto mismo lo tendríamos que llevar a cualquiera de los rubros. De hecho, si al final, cuando vayamos cerrando, quieren hacer algunas consultas sobre rubros, más en particular que hayan quedado afuera, no hay problema en hacerlo. Pero todas estas herramientas, todos estos sistemas o cosas que me facilitan la posibilidad de crecer y profesionalizarme, están supeditados a algo mucho más básico, no de texto, no de libros, pero que tiene que ver con la relación entre franquiciante y franquiciado. En este caso nosotros vamos a hablar de los conflictos versus la sinergia, o de la sinergia versus los conflictos, y ver cómo se puede llegar a que sea positivo, ¿no? Sobre todo estamos en un contexto de crisis que ya venía de antes de la cuarentena, y después la cuarentena lo agravó, y como en toda relación, cuando hay conflictos o cuando hay crisis, ¿viste? Genera algunas rispideces entre partes, y lo que no me puedo olvidar en ningún caso es la sociedad que yo debo tener, y no que mi problema está al costado, sino que mi problema está afuera, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes cómo veo el franquiciante, no, a ustedes no se lo he preguntado todavía, estamos recién en muchos casos conociéndonos, pero yo les pregunto a franquiciados ya activos, ellos me contestan algo que yo gráficamente lo muestro así, y se están para controlarme nomás o para medirme. Algunos pretenden que sea un enfermero a domicilio permanente, porque en realidad yo compré una franquicia para que me solucionen todo, entonces yo pretendo que cada vez que me pase algo, que estén ustedes solucionándomelo, o algunos que pretenderán esto, ¿no? Un gurú que le diga todo y le anticipe cómo vas a ir, etc. La realidad es que yo me concentraría en cómo debería ver mi relación con mi franquiciante, y me imagino claramente esto, que no haya crisis, ni cuarentena, ni COVID, ni factor externo que rompa esto. Porque si rompe esto, no hay herramienta, ninguna de las que vimos antes, ni lo que van a ver en un rato con Carlos a nivel números, sistemas, etcétera, que lo solucione. O sea, yo tengo que tener en claro que tengo una sociedad estratégica, y que entre ambas partes, no yo solo contra él, sino entre ambas partes tenemos que ver cómo se puede trabajar hacia afuera. Y esto asumiendo que no tenemos una franquicia perfecta. El franquiciante no es perfecto. Tal vez no me visita todo lo que debería, tal vez no me dio un montón de herramientas que yo creo que me las debería dar, pero claramente, así como no es perfecto el franquiciante, no somos perfectos nosotros en la operación, y lo mejor para eso es, asumiendo esas limitaciones o imperfecciones, trabajar en conjunto para ir salvándolo y no por cuenta propia. Acá les muestro algunas pequeñas visiones posibles de la franquicia, con un contexto más pesimista o negativo. Le interesa solo la regalía, no me aporta nada, me persigue para ver en qué fallo, no es flexible, etc. Eso a veces lo encuentro como críticas o como puntos negativos de visión, mientras que por otro lado veo, no, realmente me contiene, fíjate en este contexto cómo me acompañó, fíjate lo que hizo con la adecuación de las regalías, cómo me acompañó con un plan en el mientras, me solucionó algunas cosas, me capacitó en otras, me contuvo en otras, me da protocolos en otras, etcétera, etcétera, etcétera. La experiencia que tiene me la va compartiendo. Trabajamos con una escala que nos permite subsanar esta crisis muy distinto a los otros. Esto no es un dato que lo diga el franquiciante de ustedes, ¿no? Esto es un dato real. La mortandad de negocios que está habiendo en el mundo y que va a haber es mucho mayor con los negocios que están independientes o cuentapropistas, grandes, medianos, chicos, pero cuentapropistas, versus los que trabajan en red por la capacidad de sinergia y de contención que tienen estos últimos. Yo digo, acá yo les muestro dos visiones que ustedes mismos, depende del momento, si les pueden pasar por la cabeza. Claramente saben cuál es la que les sugiero, porque les decía, no hay profesionalización posible que vaya por encima de la buena relación de partes. Y una recomendación piola para esto es recordar por qué lo elegí.
Y yo cuando digo lo elegí, me tengo que acordar porque me gustó su negocio, porque valoré algo de la marca, porque compré apoyo, porque compré un concepto reproducible, este saber hacer, una operación simplificada, apoyo constante, pero sobre todo, no me debo olvidar de que lo elegí, ¿sí? Y si me acuerdo que lo elegí, digo, asumo que tenga imperfecciones, pero no me obligaron a hacerlo con él. Ojo, esto mismo yo lo hablo del otro lado del mostrador, ¿no? Cuando ante algunos conflictos el franquiciante me dice el problema acá, el franquiciado, claramente, un tipo que va contra, que pone palo en la rueda, que no le gusta nada, que él cree que yo no tengo que cobrar regalías, o sea, él gana por vender y yo me fundo pues no tengo ingresos. Yo siempre digo, cuando el franquiciante me dice la culpa es del franquiciado o la culpa es del local, yo también le tengo que poner un recordatorio que dice quién lo eligió, quién lo aceptó al franquiciado, quién le dio el ok al local. Entonces, cuando partimos de ese recordatorio mutuo, nos olvidamos de dónde está la culpa y empezamos a trabajar en conjunto para esto, que es por lo que uno entra en un sistema de franquicia. ¿Y por qué les hablo de esto cuando la charla es profesionalización? Me interesaban más las herramientas, los indicadores, los manuales nuevos, los sistemas de información. Repito, porque si yo no tengo en claro esta balanza de ida, de vuelta, de lo que me da, de lo que pretendo, y de cuidar que esta contraprestación siempre deje lo más contento posible a todos, o en crisis, lo menos dolorido posible a las dos partes, el modelo de franquicia no sirve por profesional que sea. Y ahí ya no tengo que decir si el problema es esta marca o aquella, soy yo que no entiendo lo que es un modelo de expansión asociativo como este. Yo les puedo dar algunos tips, no sé si les voy a dar los tips de un éxito asegurado, creo que no los tengo, no, sería un chanta si quiero darle eso, o un gurú como veíamos antes, y no soy ninguna de las dos. Sí les puedo dar algunos tips muy útiles para fracasar en un sistema de franquicia. Uno de esos es, no uso los manuales, olvidémonos la palabra manuales, que suena a bibliorato pesado, a libro gordo de petete, y en realidad hoy los manuales son una forma de trasladar los procesos. No los uso. ¿Por qué? 100 motivos, pero no los uso. No valoro las auditorías, no me sirven de nada. El franquiciante no conoce mi zona, así que mejor me corto yo solo y hago la mía. El tipo ni sabe cómo es mi zona. No participo de las reuniones en red. No las participo porque en realidad tengo que viajar o porque no tengo el tiempo para meterme en esto, tengo que cuidar mi local. Yo por ahí le digo, bueno, si es así, sea claro, si el negocio no funciona, siempre es porque la otra parte hace algo mal. Y esto claramente lo pongo en tono ciertamente irónico, ¿no? Lo que yo estoy planteando es que cualquiera de estas cosas que pasan, en realidad yo todo lo que le estoy diciendo lo vivo en la práctica, en la parte de conflicto, y toda la parte de sinergia también la veo en la práctica, por eso soy apasionado del sistema de franquicia y por eso asesoro a ambas partes y por eso quiero seguir por muchos años creciendo con este modelo de expansión asociativa, pero me concentro en algunas cosas lo más gráficas posibles que a veces pasan en la cabeza, digamos, del franquiciado, y decir, esto ya me condena a que el fracaso se dé. O sea, estos son tips para fracasar. Por el contrario, tendría que buscar lo opuesto para crecer. Digo acá, para ser bien claro, sería muy torpe elegir libremente un modelo de negocio que ya existe, una marca, sus productos, porque me gustan, pagar por ello, fee, regalía, etcétera, para luego empeñarme en cambiarlo. Y en esto, algo que quiero dejar en claro, creo mucho en la participación, la proactividad, el emprendedorismo del franquiciado, pero nunca en ir en contra o rompiendo los modelos originales, porque sería una torpeza haber pagado por ello. Bueno, para hablar de profesionalización y de herramientas necesitaríamos un par de meses. Entiendo que esto es, como dijo Soledad Falchi al inicio, una primera aproximación y entiendo que va a haber una serie de cursos. Ojalá me toque la oportunidad de poder profundizar más con ustedes. En principio, hasta acá es esta charla como para poder en conjunto con ustedes hacer algunas consultas. Libero pantalla y quedo a disposición. Muchas gracias, Santi, por tu presentación, súper clara y abarcativa, y creo que nos vamos todos con un pantallazo de tips
generales para retomar la operación. Ese, por ahí, bueno, los que no los conocen, Ezequiel Devoto es el gerente general de la asociación. Ese, ¿tenés alguna pregunta por ahí? Vamos a revisar en el chat. Por el momento no. A ver. Bueno, ahí están comentando en el chat. Gracias, Santiago, muy claro, muy buena presentación. Bueno, cuando pase esto hay como dos alternativas. Una fue buenísimo y clarísimo. Dos, no se entendió nada. Bueno, espero que un equilibrio quede como para que hayas empezado a aportar algunas partes de herramienta. Entra, si no hay preguntas ahora, entra Carlos y al final, si puedo y da, me sumo como para compartir algunos casos o consultas. Bueno, dale. ¿Cómo no? Perfecto. Carlos, todo tuyo. Adelante. ¿Estás por ahí? Charlie. Ahora sí. Estaba muteado. ¿Se me ve? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Santiago. Muy buena la exposición. Yo voy a tratar de ir un poco más a la realidad de lo que nos toca vivir. Un poco como les decía Ezequiel o en la presentación mía, yo soy contador de profesión. Trabajé como 15 años en la FIP, lo que me permitió conocer muchísimos rubros, digamos, de actividad. Y desde que salí de esa institución, formé digamos, un estudio contable, hasta que en el año 94 fui contratado por Arcos Dorados, que es la franquicia en Argentina, digamos, de McDonald's, para llevar toda la parte contable, impositiva y previsional, digamos, de los franquiciados, ¿no? Claro, viví tanto tiempo pegado a ello que me apasioné por el sistema de franquicias. Te diría que de la empresa número 1 en franquicias a nivel mundial. Aprendimos un montón de cosas. Y bueno, fui desarrollándome en el área de consultoría, digamos, de franquicias. Entonces, hoy por hoy ya nosotros tenemos un estudio contable que está en un 85% de nuestros clientes son de franquicias, llámese franquiciantes o incluso franquiciados. Así que tengo mucha relación, digamos, con ellos. Y hay quienes me critican porque defiendo más a los franquiciados que a los franquiciantes. Pero bueno, trato de que la relación que tiene que existir entre ellos sea un poco más justa de la que realmente a veces se ve. El gran tema era cómo es la información contable para la toma de decisiones. Pero primero lo que tenemos que saber es qué significa tomar, digamos, decisiones. Entonces, les puse esta pequeña definición de que la toma de decisiones es ese proceso por el cual se realiza la elección, digamos, entre las distintas opciones o distintas formas para poder resolver determinadas situaciones. Los que vivimos acá en Argentina sabemos que todos los días tenemos un inconveniente, absolutamente todos los días, y entonces las decisiones pueden ser estratégicas o no, decisiones de todos los días. A veces consideramos a nuestro país como una especie de selva, y ahí tenemos que salir a actuar, y cada vez tenemos que tomar más decisiones en forma, digamos, lo más rápido posible.
Entonces digo que las decisiones importantes son imposibles de analizar si no se tienen los datos suficientes, ¿no? Y a veces esto de tomar decisiones en función al buen olfato empresarial que cada uno puede tener, me parece que no es muy profesional, y en ese sentido es vital poderlo acompañarlo con el tema de la información. Saliendo del tema de la toma de decisiones, vamos a explicarles un poquito qué es este tema de la contabilidad, y no pretendo ser aburrido en este aspecto. Pero sepan ustedes que la contabilidad es esta disciplina que recopila, ordena y registra información económica de su empresa. Y entonces esto nos tiene que servir, digamos, para tomar esa información y en función a ello poder decidir. Me permito hacer acá esta pregunta al auditorio, si su información contable le está sirviendo para decidir. Y alguno de las preguntas es, ¿registramos todas nuestras operaciones? ¿Usamos el sistema de gestión o de información, como decía mi amigo Santi, más allá de que para poder facturar? Sacamos el stock, tenemos las estadísticas. ¿Hacemos presupuestos? ¿Seguimiento, digamos, de los mismos? ¿Usamos lo que se llama KPI o indicadores y los medimos frecuentemente? ¿Cuánto valor te está agregando tu contador? En ese sentido, cuando yo empecé con actividad profesional, en materia de estudio contable, definí que no era un estudio profesional, sino que era una empresa de servicio. Ustedes cuando hablan con su contador o cuando lo ven llegar, digamos, a su punto de venta, ya se agarran la cabeza porque hay que pagar impuestos. Y encima le tenés que pagar a él. Entonces, esto de que tu contador no te agregue realmente valor, es como un impuesto que estoy pagando adicional a una persona que se ocupa de liquidar los sueldos, pagar los impuestos y eventualmente hacer la contabilidad. Entonces, no vamos a hablar de la parte contable, sino también de los números y la información extra, digamos, contable. Y ahí es cuando pretendo que cada uno de ustedes le dedique un poco más de tiempo a sus números, a analizar un poco sus números, para poder tomar, digamos, decisiones. En este sentido, bueno, todos sabemos lo que es un balance o un estado de situación patrimonial, como lo que se llama, digamos, técnicamente, donde tenemos un activo, un pasivo y un patrimonio neto. Voy a ser corto en esto porque no quiero entrar en detalles, digamos, demasiado técnicos, ¿no? Pero generalmente los franquiciados hacen su balance porque hay que presentarlo a la FIP, eventualmente porque lo tengo que presentar en el banco, ¿no? Y es un estado de situación a un determinado momento, digamos, del año, dependiendo un poco del cierre del ejercicio que cada uno tenga. Pero en general no es muy considerado. Nosotros hablamos permanentemente con nuestros clientes y realmente no le dan mucho interés. Por supuesto que depende de la informalidad que hoy tenemos, digamos, en Argentina, ya vamos a ver un poco, que a veces no registramos, digamos, todas las operaciones. En este sentido, quiero bajar un poco la tierra, demostrarle un poco lo que nos está pasando, de lo que son las ventas en negro, de sueldos en negro. No lo he puesto mucho digamos, en la filmina, por problemas obvios, ¿no? Pero es importante que ustedes puedan hacer por lo menos un cuadro de resultados. Para que tengan una idea, un cuadro de resultados, un estado de resultados, es ver mensualmente cuánto vendí, qué costo de mercadería tenía, cuáles son, digamos, todos los gastos, para saber cuál es un poco la utilidad que tuve al final de cada mes. Y este es un ejercicio que si el franquiciante no los obliga a hacerlo, me parece que es una herramienta vital para que ustedes lo puedan realizar. Es muy fácil de hacer, porque en realidad teniendo un poco de información pueden volcar. Pero lo más importante de todo es que, sobre todo en un país como en Argentina, que tenemos tanta inflación,
es importante que lo hagan en pesos, pero también en términos porcentuales, como lo ven en esta columna. Lo importante es que lo vayan comparando los distintos meses y que también vayan haciendo un acumulado del año para ver qué me da. ¿Qué me están dando, digamos, estos porcentajes? Fíjense que acá puse en rojo dos llamadores, ¿no? Que yo venía, en este caso, con un costo de mercadería vendida del 54% y pasé al próximo mes con uno del 75%. Esto te está brindando ahí una información que vos tenés que averiguar por qué fue necesario. Lo mismo acá con el tema de los sueldos. Lo importante es que vayan comparando esto con el acumulado. Entonces, son como estándares que ustedes van a ir teniendo. Como dijera Santiago, voy a tratar de tirarle algunos tips, explicarle una carrera de 5 años y todo un ejercicio, digamos, profesional de la contabilidad, es muy difícil en estos 20 minutos. Pero sí, esta es una herramienta que ustedes la podrían ir haciendo y que tienen la información ustedes para poder hacer. Muchas pueden salir, digamos, de su sistema de gestión y si no, de su forma de ir registrando en el cuadernito. Fíjense, hay que usar algún tipo de indicadores, digamos, frecuentes. Ya Santiago estuvo hablando un poco, le llamamos KPI. A veces le pregunto a determinadas franquicias, ¿cuál es el ticket promedio? ¿Cuál es su ticket promedio? Y a veces que la gente no lo sabe decir. Acá el ticket promedio es lo que vendí por la cantidad de tickets que vendí. Y en función a eso tengo, digamos, una media que me permite ir comparándolo también diariamente. Y yo diciéndole a mi fuerza de venta, vamos a tratar de que la gente suba, digamos, el ticket promedio, ofreciéndole una venta subjetiva, ofreciéndole un poco más de producto. También es muy fácil medir el tema de los productos por ticket. Porque cuando yo ya tengo el ticket promedio, digo, a ver, de esa presentaron 15 personas. ¿Cuántas cosas compraron? ¿Cuántos servicios se hicieron? Ese es otro indicador que te va diciendo cómo podés ir, digamos, creciendo. Lo mismo con el costo de mercadería vendida. Muchas veces le preguntás, ¿cuál es tu costo? Y te dicen, en función a lo que compraron. Lo importante es saber cuánto ese costo de mercadería vendida representa frente al tema de la venta, ¿no? Y de ahí es muy importante tomar el tema de los inventarios en aquellos que realmente están dentro de la categoría de gastronomía, de venta de prendas. Eventualmente hoy los servicios también están vendiendo algún tipo de producto. Pero es muy importante, y ya vamos a ver algo para que ustedes tengan idea de la importancia de sacar inventario. El otro gran rubro, fíjense que son todos rubros realmente importantes dentro del día a día, es el tema del personal. Sabemos que en Argentina es un tema, digamos, problemático, pero es importante saber cuál es su costo, porque sabiendo su costo puedo actuar sobre este proceso de la productividad. Así que vamos a hablar un poquito de cada uno de estos rubros. ¿Cuál es entonces la importancia para poder medir los stocks de mercadería? Primero, conocer mi capital. A veces la gente te dice, sí, pero ¿dónde está mi ganancia? Y muchas veces la ganancia la tenés en el stock, en el almacén. Sirve para medir la rotación que tienen los inventarios, para saber si me están robando, para eficientar el tema de la compra, para ver si tengo que reducir el tema del almacenamiento. Te mejora el flujo, digamos, de caja. Todas estas son situaciones importantes y muy pocos se le dedican a tomar el inventario, o por lo menos a tenerlo en su sistema, ¿no? Para poder ir medir. Por supuesto que a veces hay que hacer la comparación en los stocks, en la asistencia que te dice directamente el sistema, con respecto a un inventario, digamos, real. Es difícil de hacer, hay que comprometerse, necesito que los empleados se pongan a hacer esta historia, pero es vital poder tener idea de cómo es, digamos, mi inventario.
Si tengo los inventarios, después los tengo que valorizar. Fíjense, el costo de mercadería vendida, medido contablemente, en realidad es una fórmula en la cual a principio de mes yo digo, mi existencia inicial valorizada fueron 100.000 pesos, más 500.000 pesos que compré durante el mes, menos lo que me quedó a fin de mes, eso determina el costo de la mercadería vendida. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Estoy hablando un poco de esto para que ustedes lleguen a utilizar una fórmula que a veces también le preguntamos, ¿cuál es el punto de equilibrio? Es ¿cuánto tengo que vender para no ganar ni perder? Y es una fórmula extremadamente fácil, que es a los gastos fijos de la compañía lo tengo que dividir por el porcentaje de utilidad bruta que realmente tengo. Entonces les puse acá un pequeño ejemplo. Discúlpenme que en esta charla tenga que mostrar un poco de números, pero es muy simple y ustedes lo van a poder apreciar. Supongamos entonces que tengo un costo de mercadería vendida sacado de la forma que les expliqué en la filmina anterior, del 40%, por lo tanto tengo una ganancia bruta del 60%. Insisto, ventas menos costo de mercadería vendida me da la primera utilidad que se llama utilidad bruta. Todavía no le desconté todos los gastos. Entonces, tengo gastos fijos hipotéticos, los sueldos, las cargas sociales, el tema de los aguinaldos, los alquileres, servicios, un total de gastos fijos de 645.000 pesos. ¿No? Entonces el punto de equilibrio es 645.000, era mi costo de mercadería, perdón, mi gastos fijos, dividido el 60%, me da que yo tendría que vender mínimo para no ganar ni perder 1.075.000. ¿Cómo se comprueba? Fíjense acá, 1.075.000 menos el 40% que era el costo de mercadería vendida, me da 645, tengo gastos fijos por 645, la utilidad o no gané ni perdí. A partir de eso, digo, bueno, si mi punto de equilibrio es 1.075.000 y mi ticket promedio es de 650, puse este número, yo dividiendo esos dos, ya sé que necesito 1.652 clientes. Lo divido por los días trabajados, en este caso 26, y saco la cantidad de clientes por día que tendría que tener. Por lo tanto, también determino la facturación diaria que tendría que tener. Si eso lo tengo planificado, voy controlando diariamente y voy motivando, digamos, a mi fuerza de venta a que se puedan cumplir con estos estándares, con estos. ¿Entendió? Entonces el punto de equilibrio es determinante que ustedes puedan tenerlo. Y es una cuenta muy fácil, ni necesito, digamos, de contadores para que me puedan dar este tipo de información. El segundo tema es cómo medir ese costo del personal. Cuando le pregunto a la gente cuánto es lo que vos pagás de sueldo, te dice directamente lo que tiene que pagar. Y hoy el gasto del personal, lo que se llama la nómina, está compuesto por el tema de los sueldos, más el tema de los aguinaldos, más un tema de vacaciones, que realmente ustedes lo están pagando, y es un porcentaje que deberíamos agregar. Y en este sentido, cuando yo digo cuál es el costo del personal, no le puedo cargar al mes de junio y al mes de diciembre el tema de los aguinaldos. Es importante que en los cuadros de resultados que ustedes vayan haciendo, tomen la proporción de eso. Es muy simple decir, si yo gano 100, lo multiplico por 13, porque estoy considerando el aguinaldo, lo divido por 12, y entonces ese es el número que tendría que cargar en este estado de resultados. El otro gran tema es el tema de las cargas sociales, ¿no? Compuestas por aportes y digamos, y las contribuciones. Y digo que es importante porque muchos de los empresarios hoy, digamos, no es que le descuentan, digamos, el aporte a cada uno de sus empleados, sino que directamente el hombre quiere ganar 35.000 pesos. Y las cargas sociales están a cargo, digamos, nuestros. También debo considerar el tema de las ausencias y licencias que a veces están emitidas, como un día de estudio, como licencia por maternidad, hay un montón de situaciones. Y todo el tema de las posibles contingencias. Es importante que ustedes lo puedan, digamos, valorizar. Todo esto me da un costo de personal, no quiero hablar de la falta de compromiso, es
otro factor cualitativo que también está afectando, digamos, a ese costo, digamos, del personal. En ese sentido, acá lo que nosotros tenemos que trabajar es sobre la base de la productividad. La productividad también es una fórmula, es a los productos, a los servicios que estamos vendiendo, lo divido por los recursos, digamos, utilizados. Y eso me va a ir dando, a medida que vaya creciendo, digamos, el número, por eso, la mayoría de ustedes tienen clientela, personal fijo, entonces es muy fácil sacar, digamos, esa cuentita y exigirle cada vez más, digamos, a nuestro personal que pueda llegar como mínimo al punto de equilibrio, y a partir del punto de equilibrio vamos a empezar a ganar un poco. Vamos a hablar un poquito ahora de un tema crítico en nuestro país, que es el tema de la presión fiscal, que pasa a ser tan realmente importante que no dedicarle atención y no conocer sobre el tema impositivo nos puede traer, digamos, inconvenientes. En Argentina estamos con un 49,5% de presión fiscal. Esto en gran parte se debe a que hay una gran informalidad, digamos, en Argentina, y también el efecto de la inflación. ¿Esto qué quiere decir? Que somos realmente muy pocos los que pagamos. Estamos hablando de un 40% por ahí de informalidad. Entonces, cada vez los organismos de Contralor van a seguir presionando, ¿no es cierto?, sobre el universo conocido. ¿Quién es el universo conocido? Todos aquellos que están inscritos, digamos, en la FIP. Entonces, con ese número también hay un estímulo muy importante a evadir. Lo que les quiero decir es, traten de medir el riesgo, si vamos a estar pensando en que no podemos soportar ese 49%. Hay quienes dicen que el que paga todos los impuestos, hoy por hoy pierde dinero. Y encima criticamos cuando tenemos empresas vecinas, competidores, que sabemos perfectamente que evaden un poco el tema de los impuestos. Entonces, en este sentido, es muy importante determinar una estrategia fiscal adecuada desde el inicio, ¿no es cierto? Una de las grandes falencias que hay en el sistema de franquicia, no digo en todas los franquiciantes, es que te enseñan a operar, pero no te enseñan a ser empresario. ¿A quién de ustedes le enseñaron cómo era el manejo del personal? A veces nosotros, digamos, otorgaron una franquicia, viene ese franquiciado y no sabe cómo es los sueldos, cuánto es las cargas sociales, qué significa el IVA, qué es el ingreso bruto, un montón de situaciones, ¿no?, que prácticamente hay una falencia grande por parte de los franquiciantes en poder explicarle esto de ser empresario. De otro punto de vista, también los cruces de la información que hay hoy en los organismos de control es realmente muy grande. Yo tengo una anécdota que cuando trabajaba, digamos, en la FIP, nosotros trabajábamos con papeles, trabajábamos con las declaraciones juradas que presentaban los contribuyentes. Entonces tendríamos que salir a investigar y no había tanta información como hoy. Hoy, señores, la FIP te informa lo que vos gastaste, te informa si tenés una casa en Encanter, si te compraste algún bien registrable, cuál es el tema del personal, porque, como saben, la FIP maneja toda la parte del personal y de las cargas sociales, y la parte, digamos, impositiva, te informan las tarjetas de crédito. Es decir, hoy si te quieren venir a hacer una inspección, vienen con el 80% de la información. Porque a su vez lo que hizo también estos organismos de control fue delegar su función de recaudación en un montón de otras empresas a través de las percepciones y de las retenciones, obligándole a determinadas empresas, que son generalmente proveedores de ustedes, a hacerles esas retenciones. Otra cuestión a considerar es la justificación del dinero para la compra de determinados bienes, ¿no es cierto? Que al principio muchos vienen con un determinado dinero que por ahí no está justificado.
Pero también pasa en el día a día, cuando queremos cambiar el auto, cuando queremos hacer una determinada inversión y no estamos muy, no está muy justificado, digamos, ese dinero. Por lo tanto, es importante que ustedes le puedan dar un poco más de atención al manejo del tema de los impuestos, porque la relación es, sí, contador, ¿cuánto tengo que pagar? ¿O cuánto me dio? X. A ver, el tema del pago del IVA. Hoy es muy simple controlar lo que uno debería pagar de IVA. Simplemente, el IVA es un impuesto al valor agregado. La AFIP te considera lo que pagaste de sueldos, lo que pagaste de cargas sociales, lo que pagaste de ingresos brutos y eventualmente un pequeño retiro para vivir. Si esto suma 100.000 pesos, lo multiplica por el 21%, mínimamente vos tenés que pagar 21.000 pesos. A veces lo que decimos es, sí, yo quiero pagar menos de IVA, pero hay una relación que la misma computadora de la AFIP le hace el control, deberías pagar tanto. Entonces, traten de ver cómo está la posición de IVA a lo largo, digamos, yo lo diría que mínimamente trimestralmente. A veces llegamos a hacer el balance, digamos, de esa sociedad, de esa compañía, y no nos dan los números en función al poco IVA que pagamos. Y por lo tanto, vamos a tener este problemita de acá, ¿no es cierto? Medir, digamos, cuál puede ser el tema del riesgo. Entonces, resumiendo un poquito, ¿cuáles son un poco las conclusiones? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer antes de tomar un poco de tomar la decisión? Esas decisiones, insisto, que puede ser qué tipo de corrección tengo que hacer, qué tipo de proyección, o qué tipo de inversión, qué tipo de decisión voy a tomar sobre esos aspectos. Dedicarle un poco más de tiempo al análisis de sus números. Hable directamente con su contador, siéntese, explícame un poquito más. Necesitamos entender este tema de la información y empezar a ver, comparar un poquito para atrás, en el sentido de ver todos los ratios para atrás, y después proyectarse. Es muy importante el tema de los presupuestos, y no es una tarea que es exclusiva para empresas grandes. Un presupuesto es mínimamente decir, mirá, en agosto del año 2019 vendimos tanta cantidad de tickets o tanta cantidad de dinero. Me junto con mi gente y le digo, vamos a vender tanto. Y vamos midiendo día a día cómo vamos con respecto a esa proyección. Esa proyección puede ser realista, optimista, es más, podría llegar a pagar un poco de comisiones en la medida que se vayan cumpliendo. ¿Entiende? Es muy importante el análisis, digamos, de sus números. Y lo simplifico en sus números, porque en realidad es información contable y extracontable. Trabajen y dedíquenle tiempo a ver el tema de los números. Analice hoy también las curvas de crecimiento, cómo va, las tendencias, la estacionalidad, digamos, en todos sus negocios. Y para eso es muy bueno, si uno usar una planilla de ese es muy simple y uno tiene la facilidad, como mostraba en los gráficos de Santiago anterior, de poder hacer una curva de tendencia, un pequeño gráfico que visualmente me indica cómo va. Hablen también de los números con su gente. Si ellos no conocen cuál es la realidad, no se van a, digamos, a motivar. Por eso este tema del presupuesto y decirle, mira, muchachos, vamos a vender tanto, digamos. Lo mismo con el tema de los KPI, esto que hablaba Santiago, hay un montón de estadísticas para ir sacando. Ticket promedio, cantidad de tickets, cómo va la tendencia. Todas estas son cuestiones que les recomiendo que empiecen a hacerlo y se van a dar cuenta que después les va a salir absolutamente solo. Así que es un poco esa la recomendación que quería darles, adecuándome un poquito a la realidad. Conozco perfectamente la situación en la que están viviendo. Nosotros, como contadores y como bien metidos en materia de franquicia, nos damos cuenta de esta situación.
pero es una forma de profesionalizar un poco su pequeña empresa, su pequeño negocio, ¿no es cierto? Antes de pensar en cómo voy a seguir creciendo con más franquicias, hagan eficiente de su propio negocio, analizando a través de su número. Nada más, muchas gracias y quedo pendiente a las preguntas que pudieran surgir. Muchas gracias, Carlos. Súper claro y abarcativo, tanto tu presentación como la de Santi. Bueno, tenemos algunas preguntas que aparecieron en el chat. Una de ellas, ¿cómo se hace para que el franquiciante te tenga en cuenta como socio estratégico? No sé quién quiere comenzar contestando. ¿Santi? Hay una especie de incongruencia. En realidad, la palabra socio estratégico es no sos socio. No sos socio. Así que, en realidad, digamos, hoy se está horizontalizando más la relación piramidal que había antes en la franquicia, donde se hacía lo que el franquiciante decía. Hoy hay un montón de compañías donde llaman, digamos, a sus franquiciados, porque son ellos los que están al frente, digamos, del negocio, y los que van tirando ideas, los que van resolviendo. Incluso tenemos una disparidad tan grande en nuestro territorio, donde los usos y costumbres son diferentes. Pero esto de llamarlos socios estratégicos, vamos a la realidad, no son socios estratégicos. ¿Santi? Bueno, estaba muteado yo, pero me sumo un poquito a la respuesta. En realidad lo que no estaría bueno es entrar a ver casos particulares o alguna relación particular que pueda haber entre algún franquiciado y una empresa. Me parece que no es el ámbito y no sirve. Sí, en respuesta a la consulta, que me parece que está buena, y que creo que hay otra que no es exactamente igual, pero que está relacionada, cuando el franquiciante no te hace partícipe, etc. Bueno, claramente, si eso pasa, que pasa, y que puede pasar, cuando eso pasa, claramente no hay un entendimiento de lo que es la relación franquiciante-franquiciado. Nosotros cuando arrancamos veíamos distintos formatos, que son parientes, algunos primos hermanos entre licencia, franquicia, y otros que en realidad son canales de distribución de productos y que se otorgan a través de contratos de franquicia. Un franquiciante que no hace parte a un franquiciado, repito, no hablando de ninguna marca ni empresa en particular, es alguien que no ha entendido el modelo asociativo de franquicia. Y es un modelo asociativo, más allá de cómo le llame. Lo que pasa es que hay que ver qué cosas está haciendo el franquiciado para acercarse. En nuestro rol, como empresa de servicios, tenemos los dos tipos de clientes, con lo cual entendemos y escuchamos a ambas partes. Si el entender a un franquiciado es decir, no te cobro, y claramente el franquiciante no lo va a entender. Si el entender a un franquiciado es decir, che, tengo esta situación y quiero tener alguna propuesta, y claramente lo tiene que escuchar. Nos encontramos hoy en un momento en el que las recetas que pueden haber sido exitosas en el pasado, en este contexto, ni David Copperfield las hace exitosas. De hecho, hay modelos que van a tener que cambiar. Hay modelos que subsistían en un esquema anterior y que por un tiempo, no de actualidad, sino un tiempo largo, un año en una empresa es quiebre. O sea, yo no puedo estar un año a pérdida, no puedo estar 6 meses a pérdida. Con lo cual, por más que hablemos de que el futuro, que todo pasa, etcétera, este pasar hay que hacerlo y no va a ser fácil. Tendría que entender si el franquiciante no me quiere ayudar o no quiere participar, o realmente también se les puede haber quemado los papeles. El franquiciante son ustedes mismos el día de mañana que quieren hacer una empresa y ponerle su marca y desarrollar un canal. No tienen la respuesta para todos. Lo que no pueden dejar de tener es la actitud de trabajar en sinergia, como vengo diciendo, pero no porque quede bien, no porque sea un eslogan que suena bien, es porque las empresas que trabajan en sinergia crecen y las que no trabajan en sinergia quedan. Nosotros en 20 años, poco menos de 20 años, hemos visto muchas empresas nacer, ponerse de moda, armar un montón de locales,
y después a lo largo de 4 o 5 años desaparecer. Bueno, esos claramente no interpretaron la sinergia. Con lo cual, sin hablar ni bien ni mal de ninguna marca, si el franquiciante no otorga algunos ámbitos, nosotros le llamamos a veces ROF, reuniones ordinarias de franquiciados, y ámbitos para debatir cosas, el franquiciante tiene un error en su concepción. Como siempre me gusta ser poco demagogo, les sugiero a los franquiciados que también analicen si usan esas reuniones para aportar cosas reales, para tirar propuestas, sugerencias o pedir realmente herramientas, o si usan esas reuniones para equivocadamente pensar que se sindicalizan todos juntos y le ganan una pulseada a un franquiciante. Si eso se tienen claro, bueno, apunten a buscar de toda la forma que esté de su lado, juntos o con otros franquiciados, para llegar a ese entendimiento. Y pasado el tiempo, si ese entendimiento no se llega, bueno, también son grandes y también tienen posibilidad de decir, che, yo aprendí hasta acá y tendré la posibilidad de seguir con esta franquicia, continuándola o bien cambiarla, ¿no? Bien, muchas gracias por sus respuestas. Sí, bueno, esta venía a colación a otra que está relacionada de cómo se puede mejorar la relación con el franquiciante cuando no te brinda apoyo, ¿no? Cuando uno adquiere un know-how y cuando uno considera que hace las cosas bien, pero bueno, sin embargo no recibe apoyo o no encuentra cómo mejorar esa relación. Es muy simple. En función a, yo soy contador, la satisfacción es igual a expectativa contra la realidad. El momento que tengo que pagar la regalía, el franquiciado piensa en su satisfacción. Yo esperaba tanto y mi realidad es tanto. Entonces, ahí pongo mala cara. ¿Se entiende? Entonces, me da la sensación de, como dice Santi, hay que levantar la mano. A veces el franquiciante no puede ocuparse de todo o no tiene soluciones. Digamos, es difícil, pero hay que hablar. Lo fundamental en esto es la comunicación. La comunicación. 100%. No hay comunicación, no va. Bien. Y otra consulta y por acá. Cuando estaban hablando de los KPIs, ¿no? En este uso de indicadores, ¿creen necesario llevar un indicador de ventas perdidas por falta de producto? Sí. A ver, mi querido amigo, y creo que es algún muchacho de ahí de una firma que vende café. El principal conflicto en el mundo que hay entre franquiciados y franquiciantes es el abastecimiento. Es el abastecimiento. Muchas veces, digamos, tendríamos que analizar si realmente no hubo producto, cuál fue la causa, o si realmente ese producto se lo quedó el franquiciante para los locales propios y no lo mandó, digamos, a la franquicia. Pero está bueno decir, mirá, yo habitualmente vendía tanto y por falta de producto no puedo vender. Pero también está bueno que vos reflejes las ventas que no hiciste porque no compraste el stock recomendado por el franquiciante. Y observamos un montón de tiendas, un montón de stores que no tienen la suficiente inventario y se pierden ventas. O sea, es importante a veces cuando no hay el abastecimiento, pero también es importante cuando el franquiciado no compra lo que tendría que comprar. Sí, tal cual. Bueno, vamos a revisar a ver en el chat si hay alguna otra consulta. Vamos a estar enviando las exposiciones por mail junto con la encuesta de satisfacción para que puedan responder. Por este lado, no hay más preguntas. Hago extensivo los saludos y las felicitaciones de todos para Santi y para Carlos por sus exposiciones. Agradecerles nuevamente a Santi y a Carlos. Primero, un desafío. Que Santi me haga una pregunta a mí y yo le hago otra a él. Por lo menos. Dale, obvio. Es tu turno entonces, mi querido Santiago. Está pensando. Está desmuteándose. Bien.
Graban 2 veces, Sole, que cuando pongo eso me dice el anfitrión que tiene que habilitar para el micrófono. No, yo a Carlos le pregunto, ya que hablo mucho de números, darle la chance que hable de otros temas más generales. ¿Qué nivel de profesionalismo vos ves hoy en los franquiciados en la actualidad? ¿Y qué ves en otros países, que vos también recorres bastantes otros, que puedan ser un ejemplo para quienes están en este grupo a seguir? Mira, yo te lo dividiría de acuerdo al tipo digamos, de empresa. Me da la sensación que afuera los conceptos de franquicia fueron mejor desarrollados. Hoy por hoy nosotros tenemos un abanico muy grande de franquicias, 1100 aproximadamente. Algunas, como te gusta decir a vos, flojitas, digamos, de papeles. Y entonces no podemos hablar de profesionalización cuando hoy va alguien y dice, mirá, la inversión es tanto, o vas a vender tanto, y acá tenés el contrato y se acabó. Entonces, ahí donde no solamente un tema de los manuales, sino un tema de los procesos. Enseñarle a ser empresario, insisto. Señores, McDonald's, el periodo de capacitación es de 8 meses, 6 días por semana, por 8 días. Son transfusiones de ketchup por sangre. Te lavan el bocho, pero te enseñan. A ver, esto en recursos humanos, esto en operaciones, esto en marketing. ¿Me entendés? La mayor empresa en Argentina en capacitación a un franquiciado no llega a un mes. No llega a un mes. Eso es importante considerar. Entonces, hay que explicarle también al franquiciado a enseñarle a ser empresario. Temas legales, temas impositivos, temas de recursos humanos, temas de marketing, un montón de otros temas que no es solamente te enseño a operar y punto. Espero haberte respondido, amigo. No, pero nada, sí, por supuesto que sí. Che, y complementando un poco eso, yo creo que esa es una tarea pendiente de ambas partes, ¿no? Cuando nosotros estamos al frente de un franquiciado, casi que la capacitación es un paso a seguir y a veces un costo. ¿Y cuánto tiempo tengo que contratar a la gente e irle pagando sueldo y todavía no empecé a facturar? Es genuino, pero en definitiva yo creo que hay que ser lo más realistas posibles respecto a lo que puedo esperar de la otra parte versus lo que tengo que dar y tengo que proponer también. Y se lo digo a la otra parte igual, ¿no? Yo creo que recién hablaban del tema de stock o de otras cuestiones. El franquiciante vive cuando el franquiciado funciona y gana más plata cuando el franquiciado vende más, porque en general las regalías son variables sobre facturación. Con lo cual sería necio un franquiciado que quiera que le vaya, un franquiciante, perdón, que quiere que le vaya mal al franquiciado. Yo puedo enojarme, pensar mal, pero creo que debería hablar más de ineptitud o de falta de manejo que de mala praxis o mala fe. Salvo que, como vos comentaste en algún momento, el ejemplo de stock sea porque desvío el stock a mis locales propios, y repito que eso es de corto plazo. Pero yo soy muy optimista respecto a la mejora de esto. Soy muy optimista acerca de estas charlas como la de hoy, donde podemos trabajar en conjunto con herramientas que explique que acá no hay dos partes antagónicas. Aunque no le llamemos socio estratégico, a mí me gusta el concepto, pero aunque le llamemos de otra forma, son dos partes que tienen que ganar, no porque quede bien, sino que es el modelo de negocio. Sé, porque lo vi en los franquiciantes, que el periodo de madurez también viene de la mano del tiempo. Nosotros somos, como argentinos, un país rico en un montón de cosas de creatividad, pero muy flojito de papeles, como digo yo, respecto a crecer rápido, como sea, y eso también lo tenemos como franquiciados. Cuando yo voy a otros países, las expectativas de tiempo de recupero de una franquicia son mucho más acordes a los tiempos que las que tengo acá. No es porque acá seamos más ansiosos, es porque la economía argentina, que parece un ecocardiograma, me obliga a recuperar todo muy rápido o quedo afuera. Pero eso lleva también a un análisis equivocado de qué puedo esperar y qué no de un negocio. Si ustedes estuvieran acá empezando a ver una franquicia, yo digo, no confíen en el franquiciante.
vayan y hablen con otros franquiciados a ver qué le dicen, y recién ahí avancen con una franquicia. En el caso de ustedes ya están dentro de una franquicia, pueden analizar otras, o pueden analizar si crecer con la misma o no. En cualquier caso, yo creo que hay que trabajar en conjunto. Y no tendría problema en juntar a las partes en otro foro de esto o lo que sea, porque no quiero tener un discurso para uno y otro para otro. Creo que tenemos que transitar una maduración, lo dije al inicio en la curva y lo mostré, ya empezó a profesionalizarse el modelo de franquiciantes y hoy va a profesionalizarse más el modelo de franquiciados. Eso no creo que le quite peso a la empresa, sino por el contrario. Ustedes pueden convertirse en el tiempo, no sé si conocen a Alsea. Alsea es una empresa muy grande que es franquiciada de muchas unidades de negocio. Y muchos de ustedes pueden convertirse en los próximos años en un bonsai de Alsea. Quiere decir, empezar a crecer en grupos de locales. Y eso, lejos de quitarle peso al franquiciante, le va a hacer mucho más fácil la tarea. Cuando yo hable de esto, seguramente el franquiciante les va a tirar nuevas posibilidades a ustedes de crecer. Ustedes pueden seguir avanzando en nuevas plazas con los franquiciantes y van a tratar casi en la misma mesa los problemas de quiebres de stock o las soluciones de marketing o alguna redefinición de producto. Bueno, Carlos mencionó McDonald's recién, empresa hiperestandarizada, y que cada tanto uso el ejemplo de el Big Mac, que es el producto emblema de ellos, surge de un franquiciado. Fíjense si un franquiciante no tiene que escuchar a un franquiciado, por más estándar que sea la franquicia. Con lo cual, a lo mejor lo que hay que ver es las formas en las que ustedes propongan ese camino a seguir. Y respecto a la actualidad, ojalá que en sus empresas encuentren contención y recomendaciones claras de cómo salir de este momento. Pero sepan que del otro lado el franquiciante es de carne y hueso como ustedes y puede estar tan despistado, desorientado como ustedes en este contexto. Bueno, no sé si tenés vos la pregunta para mí, Carlito. Sí, un comentario, a ver tu opinión. Me parece que la incorporación también de los franquiciados a la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias nos obliga a nosotros como comité de consultores también a profesionalizar a ellos, a ayudarlos, sobre todo en aquellas cosas que por ahí los mismos franquiciantes no tienen tiempo o no se están dedicados. Así que, ¿cómo estás viendo eso? Sí, totalmente. Veo muy bueno eso por dos motivos. Primero, porque son todos franquiciados, así que quiero quedar bien con ellos. Nada, mentira. Veo bien esto por la simple razón de que estoy convencido que una sola de las partes no funciona. O sea, o crecen los dos de manera eficiente y en ganar, o el modelo fracasa. Con lo cual está buenísimo que en esta nueva etapa el franquiciado pueda estar mucho más cerca de la asociación y trabajemos en ambos sentidos. Nuestro foco, si es la pregunta, como centro franchising, ya desde hace algunos años es ir trabajando con franquiciados que van creciendo, algunos para poner más unidades de locales, otros para poner otras franquicias no competitivas, sino relacionadas, y estamos trabajando mucho con ellos en cómo ayudarlos a que esas nuevas adquisiciones empiecen a aprovechar sinergias, o porque conocen una zona y suman nuevos rubros, o porque con el mismo rubro o misma marca quieren tomar otras zonas. Y eso es una tarea para acompañar desde nuestro humilde conocimiento, ¿no? Pero en muchas cosas podemos transmitir nosotros, Carlos, como consultores que ya llevamos unos cuantos años en el rubro, qué cosas condenan hacia un fracaso y qué cosas por lo menos dicen que hay no un éxito asegurado, pero sí que se pueden dar pasos concretos para crecer bien. Sí, señor. Bueno, está buenísimo. No sé si hay alguna otra pregunta, Sole. No, pero chicos. Si fuera con Santi, gente, nos quedamos toda la noche. Tal cual. Agradecerles mucho por estas exposiciones y por este intercambio y por esta posibilidad de que, bueno, de que los franquiciados puedan estar cerca de ustedes para capacitarse y para acompañarlos. Agradecerles a todos por participar, a Carlos y a Santi por su exposición. Sé que están con otros compromisos, así que muchísimas gracias por el tiempo a todos.